Jesús, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Jesús, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame y límpiame, heme aquí. Tócame y límpiame, heme aquí. Jesús, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Jesús, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, con la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame y límpiame, heme aquí. Heme aquí. Heme aquí. Llévame al lugar santísimo, tócame y límpiame, heme aquí. Tócame y límpiame, heme aquí. Tócame y límpiame, heme aquí. Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio. A todos y cada uno de los que se están conectando, mil bendiciones, hermana Elizabeth. Dios le bendiga, hermanita, hasta allá, hasta San Martín. Hermana Mónica Rosero, Alberto Reyes, alias El Negro. Dios te bendiga. Hermana María Rivera, Dios le bendiga. Hermana Silvia, Dios te bendiga. Hermana, bueno, a todos los que están conectando, que Dios los bendiga. Hermanos, buenas noches. Vamos a comenzar esta... No es lectura, les quiero
pues ahora sí que compartir algo y pues a la misma vez de dejarles saber un aviso acerca de las lecturas. Así es que le ruego que pues esté muy atento y pues le voy a compartir unos versículos de la escritura y pues también quiero que oremos antes de comenzar. Hermana Claudia y Beth, Dios le bendiga, buenas noches. Vamos a orar para dar inicio a nuestra reunión de esta noche. Amén. Oremos. Bendito eres, eterno Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Bendito eres tu Padre eterno. La honra y la gloria son para ti, Señor Dios Todopoderoso. Señor Jesucristo, Espíritu Santo. En esta noche pues invocamos tu nombre, nombre que es sobre todo nombre, para poder esta noche platicar, compartir unos versos con los hermanos, hacerles saber también lo de las lecturas, Padre. Yo te agradezco y te pido que todo lo que hable esta noche aquí sea bajo la dirección de tu Ruach, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, y sino la que sea de bendición y de edificación para todos nosotros, y que cada uno de mis hermanos, pues Señor, puedan ser bendecidos con la palabra que vamos a compartirles esta noche, y que sea de aliento, de ánimo, de esperanza y pues de un seguir buscando tu rostro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermana Ade Munguía. Buenas noches. Pues hermanos, vamos esta noche les quiero compartir un poquito acerca del tema que compartió ayer el pastor en la congregación donde estoy asistiendo. Eh, un tema muy, muy lindo. La mera verdad que fui ayer al templo, hermanos, y yo me gocé de una manera muy hermosa. Eh, Aparte de sentir tanto la presencia de Dios, pues Dios habló muy hermoso a la vida de toda la iglesia que estaba congregada ahí. Y pues esta noche yo también quiero compartirle unos pasajes de la escritura y de la misma forma dejarle saber, hermano, que las lecturas pues no quiero decir que han llegado a su fin, porque pues no es así, pero por el momento ya no voy a estar compartiendo las lecturas, hermano. Si Dios me permite, las lecturas las voy a comenzar nuevamente ya cuando yo me encuentre en México. Pero ya estos últimos días o semanas o un par de meses que me quedan por este lado, ya no voy a compartir las lecturas, hermano. Pero bueno, eso se los voy a decir al último. ¿Por qué, verdad? Yo quiero compartirle un pasaje de la escritura, primeramente, que abra su Biblia en el libro de Isaías. Quiero que vaya al libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer unos versos ahí en este capítulo de Isaías. Isaías capítulo 6. Verso 1. Isaías 6, 1. Dios le bendiga, hermana Xochitl Rivera. Y dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice así, ponga mucha atención en este inicio de esta lectura. Dice, en el año que murió el rey Usías. No quite su memoria de este versículo. Dios le bendiga, hermana María López. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Kadosh, 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 Adonai Sebaot, que es santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ponga atención en el verso 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando, el verso 7 también, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Hasta ahí, hermano. ¿Por qué? Bueno, quiero saludar a mi hermano Raúl Santillán. Dios te bendiga, Raúl, juntamente con tu esposa Julie. Y también a la familia Gómez, hermano Alex, hermana Alice, a Estrella, a Jose y al otro Alex. Hermana María Elisa Arrevalo, Dios le bendiga, buenas noches. Bueno, le dije que pusiera atención en el verso 1, donde dice, aconteció en los... perdón, es en el otro. En el año que murió el rey Usías. Mire, hermano, parece curioso, pero ¿por qué tiene que mencionar el capítulo 6 de Isaías en el verso 1? Primeramente menciona la muerte del rey Usías. Y luego hay una... Sigue diciendo el verso y dice, Isaías, vi yo al Señor. Muere el rey Usías y dice Isaías, muere Usías y entonces veo yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban todo el templo. ¿Por qué tuvo que morir el rey para que Dios se le manifestara a Usías? ¿Qué estaba sucediendo entre Usías, el rey Usías, y Isaías para que después de que muere el rey se le manifieste Dios a Isaías? Y luego note usted este detalle tan impresionante, que después de esto, hermano, después de que podemos ver que dice ahí que cuántas alas tenían los serafines, pues 6, ¿verdad? 6 alas. Y aquí podría yo preguntarle, ¿los ángeles tienen alas? Pues, pues no, ¿verdad? No, nunca va usted a encontrar un pasaje de la escritura que los ángeles tienen alas. Aquí se habla de serafines y que tienen 6 alas, ¿verdad? Dice el versículo que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pero los ángeles, ¿dónde dice la Biblia que tienen alas? Bueno, ese no es el tema. Ahora, cuando en el versículo 5 Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Pero esto es lo que impacta la vida o impactó o tocó mucho mi corazón ayer mientras el pastor explicaba o compartía estos pasajes de la escritura. Dice en el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Se da usted cuenta la importancia
de lo que sale de nuestra boca. ¿Qué le dijo el serafín a Isaías? ¿Por qué el serafín le dice esto a Isaías? Este carbón encendido tomado del altar, dice, tocó la boca de Isaías y le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿De qué pecado le estaría hablando el serafín a Isaías? ¿O acaso es que Isaías y Usías tuvieron contiendas donde posiblemente Isaías usó malas palabras? ¿O en su enojo dijo cosas inmundas? Porque le está diciendo que había pecado en sus labios. Y luego dice, mire el verso 8. Después oí la voz del Señor. Ahí ya no es el serafín. Ahora ya le está hablando el Señor que decía. No, perdón. No, nada más era hasta el verso 7. Me voy a quedar hasta el verso 7, perdón. Ok, hermano. Aquí vamos a ver algo. Hermana Frida, Dios le bendiga. Madre, mil bendiciones. Pastor Luis Miguel Trejo, Dios le bendiga. Saludos hasta Honduras. Hermana Azu, hermana Maggie, Dios les bendiga. Buenas noches. Bueno, hermanos, es importante que nosotros nos pongamos a observar qué es lo que hablamos, ¿verdad? ¿Cómo es que nos expresamos? ¿Qué palabras salen de nuestra boca? Dicen por ahí, no recuerdo dónde lo escuché, que las personas puedes descubrir lo que son por su manera de hablar. Por lo que nosotros hablamos, cómo hablamos y cómo nos expresamos en momentos de turbulentos. Cómo nosotros usamos nuestros labios, nuestra boca, nuestra lengua en momentos de tensión o también cuando hablamos acerca del enemigo, de Satanás. Cuando de nuestra boca quizás salen palabras que no son correctas. Ahora, hermano, yo no sé si Isaías pecó porque se nota un poco raro cómo es que muere el rey Usías y en cuanto se muere viene una manifestación del Dios eterno para con Isaías. Y nos ponemos a pensar, qué raro, ¿no? Se muere y entonces Dios se manifiesta, pero también el serafín toma un carbón encendido y lo pone sobre sus labios y dice, esto tocó tus labios, dice, y, es, y tocando con él sobre su boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y esto es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, notemos una cosa, Isaías no era cualquier pelagatos. Isaías era un profeta. Era un profeta en ese momento. Y el serafín le dice, en este momento es quitado tu pecado, eres limpio de tu pecado. ¿En qué pecado estaría el profeta Isaías? Hermanos, voy a mencionarles a un rey al cual todos conocemos, de todos hemos oído lo que este rey hizo en un momento de su vida. Hombres de Dios desde el Antiguo Testamento, como vemos ahorita Isaías, que el serafín se acerca. Y mire, creo que sí vamos a leer el 8. Ya Dios me está diciendo que sí leamos el verso 8, mire.
Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Mire, estamos en el capítulo 6 donde Isaías ya tenía un llamado, pero a pesar de que ya tenía un ministerio, él estaba en pecado. Y primero fue un serafín a hablar con él. Y después le habló el Señor. Y el Señor le dice en el verso 8, porque dice Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí y envíame a mí. Pero ¿qué pasó? Que primero Isaías tuvo que ser purificado, limpiado de su pecado. ¿Me está usted entendiendo? Bueno, les sigo contando. Nosotros conocemos a un rey que verdaderamente todos admiramos. Le estoy hablando del rey David. Hermano, el rey David, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, el salmista, el dulce cantor, el rey de Israel también como el rey de Israel en su tiempo, del cual desciende el Mesías, Yeshua o Jesús, de la casa de David. Ahora, hermano, ¿pero qué pasó con el rey David? ¿Cuáles fueron los delitos, los pecados que David cometió? Bueno, David un día decidió adulterar, cometer adulterio. Y no solamente cometer adulterio, sino matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Imagínese, hermano, si usted hubiera estado alrededor de David y hubiese usted oído de lo que David hizo en aquellos momentos, trasládese usted a aquella escena. Usted es un vecino de David y usted se entera que su vecino David cometió adulterio con otra de sus vecinas, conociendo usted a su vecina y conociendo a su esposo, conociendo a David, y usted se entera que David cometió adulterio. ¿Qué hubiese sido lo primero que hubiese salido de su boca? Usted se encuentra a la otra vecina y dice, ¿qué crees? ¿Ya te enteraste? O con tu esposo. Ay, viejo, ¿qué crees? Ese David, no. ¿Quién se iba a imaginar? David tan recto, David tan allá, David tan esto, David tan aquello. Y mira nada más, adulteró. Y nosotros que creíamos tanto en Él y confiábamos en Él, y mira que nos traía la palabra de Dios, y mira que David, y ahora adulteró, y no, yo ya no quiero saber nada de ese David, ya no quiero ni oír los sermones que nos da. Estoy hablando del David de la Biblia, no estoy hablando de mí. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nos enteramos que un siervo de Dios, un hermano de la congregación, cayó en pecado? ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando nosotros nos enteramos que dentro de la congregación hay hermanos que están viviendo en pecado? ¿Cómo nosotros, cuál es la postura que tomamos cuando nosotros nos enteramos que dentro del templo hay pecado en ciertos hermanos? Hermano, yo creo que la mayoría, por no decir todos, pero en un 99% casi siempre terminamos poniéndonos en el papel de un juez. Todos, hermano, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor en un momento de nuestra vida, hermano, hemos mordido al hermano, a la hermana?
hemos mordido, hemos en lugar de restaurar al hermano, restaurar a la hermana, la hemos lastimado más de lo que ya se encuentra. Porque cuando uno cae en pecado, hermano, a lo mejor tú no lo sabes, a lo mejor tú no te enteras, a lo mejor tú no estás viendo, pero esa hermana, ese hermano que cayó en pecado, quizás llega a su casa y llora y le duele el haber caído y le duele más que tú te hayas enterado y en lugar de darle una palabra de aliento, de vida, ella se dio cuenta que tú te decepcionaste de ella y a lo mejor le dijiste cosas que la lastimaron más. ¿Qué papel tomamos cuando nos enteramos que un hermano o una hermana ha caído? Ahora, hermano, imagínate esta escena. Un día vendrá la resurrección de los muertos. ¿Te imaginas cuando Urías, el esposo de Betsabé, vea al rey David allá en el cielo? ¿Qué crees que vaya a pasar cuando Urías vea a David? O cuando David vea a Urías. Ahora, aquí hay un detalle que muchos no hemos quizá notado, hermano. David va a llegar al cielo. Pero Urías, no sabemos si Urías va a llegar al cielo o no va a llegar al cielo, a la eternidad con Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque Urías era un soldado fiel. Urías se ve que era un hombre leal al rey David. Pero la Biblia nunca nos deja saber que Urías era un hombre de Dios. La Biblia no dice que Urías era un hombre de Dios. Era un hombre fiel como soldado, como guerrero, como un trabajador del rey David. Pero imagínate que sí, que Urías era un hombre de Dios. ¿Y te imaginas que el rey David vea a Urías en el cielo? Ahora, mira el pecado tan grave que cometió el rey David. El rey David, hermano, cometió un pecado de adulterio y de asesinato y fue confrontado por un profeta que fue Natán. El profeta Natán confrontó a David. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas, hermano, que en el milenio Jesús va a reinar, pero también va a estar el rey David reinando en el milenio? ¿Y te imaginas a Urías que se entera ya en el milenio de que David lo mandó matar y estuvo con su esposa? ¿Te imaginas a Urías decir, no, yo no me voy a someter a ese David en el milenio o en este reinado porque él me mandó matar, él se metió con mi esposa? No, yo no me voy a someter a él. ¿Te imaginas a Urías con esa postura? Ahora, hermano, el rey David, hermano, sufrió por su pecado. ¿Dónde nosotros podemos ver que el rey David sufrió por su pecado? Vamos al Salmo 32, hermano. Salmo 32. Usted conoce la historia. David, hermano, vivió las consecuencias
tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el hijo que iba a tener Betsabé murió y que después sus hijos se mataron entre ellos. Incluso Absalón buscaba a David para matarlo. Su propio hijo quería matar a David. Y esto le causó mucho sufrimiento a David. Ahora mire lo que dice el Salmo 32, verso 1 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice el verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Cuántos pecados hemos cometido? ¿Cuántos pecados has cometido y te mantienes callado, callada? Y hay pecado que te va carcomiendo por dentro. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se enfermó, tenía dolores, se hizo viejo, porque él estaba ocultando su pecado. Ayer por fin entendí lo que dice la Escritura cuando dice: confesaos vuestros pecados unos a otros. Yo decía, ¿cómo le voy a confesar mis pecados a otra persona? Porque Jesús lo dijo, o la Biblia lo dice: confesaos vuestros pecados unos a los otros. Ahorita le voy a explicar eso. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Vea lo que dice este verso 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Cuando nosotros, hermano, estamos teniendo una actitud mala hacia otro hermano, en palabra, en juzgar, en ponernos como jueces, en criticar, en morder, en maldecir, tanto hablar cosas contra el maligno. Muchas veces, hermano, cuando nosotros no confesamos nuestro pecado, Dios te va a grabar sobre ti su mano. Vas a sufrir, vas a tener enfermedad, vas a tener dolencia, te va a empezar. ¿Por qué? Porque la mano de Dios está sobre ti por cuanto no has confesado tu pecado. Mira, hermano, qué triste es que hoy en las iglesias, en muchas congregaciones, no hay un equipo de ministración. La mayoría de los cristianos tienen que ser llevados a un lugar donde se les pueda ministrar, donde se les pueda... es otra palabra, hermano, pero no me recuerdo ahorita. Liberación. Es otra palabra. Liberación, ministración. Bueno, no me acuerdo, hermano. Yo mañana voy a ir, pero no me acuerdo. Ok. Hermanos, muchas veces Dios tiene su mano sobre ti por cuanto has callado tu pecado. A lo mejor muchas veces, mire hermano, ayer este pastor me recordó a mi pastor. Unas palabras que dijo que yo las oí de mi pastor hace muchos años. Hay cristianos, hay hermanos que se la pasan siempre apuntando contra otro hermano. Y mi pastor dijo hace más de 20 años, y lo dijo ayer el pastor: hay hermanos que te tienen encarcelados. Mi pastor un día habló y dijo:
suéltame ya de la cárcel donde me tienes. Hermanos que todo el tiempo apuntan hacia una hermana, hacia un hermano, hacia una pareja, no sé, y siempre lo están mordiendo, siempre lo tienen prisionero con sus palabras. Ministración, sí, Rosa, gracias. Tienen que ser ministrados. Tienen que ser, hermanos, tienen que ir a un lugar donde sean ministrados. Y la ministración no es ir una sola vez, es estar un tiempo. Ayer me platicaba un hermano que él tuvo que ser ministrado 2 años. 2 años y ahora está integrado en un grupo de ministración. Porque él tenía problemas de pornografía, tenía problemas de violencia, él no podía, cualquier cosa lo alteraba, cualquier cosa, esto le llamaba mucho le llamaba mucho la atención ver pornografía, hasta que él se sometió a un grupo de ministración para que lo ministraran. Ahora, ahí cuando tú ministras, tú tienes que confesarlo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? ¿Qué es en lo que estás cayendo? Y ahí ellos tienen que oír tus pecados. Ahí se cumple lo que dice la palabra. Confesaos vuestros pecados unos a los otros. Entonces dice el hermano, yo les conté a los pastores, a los que ministran, les conté todo lo que me estaba pasando. Entonces ya empiezan a orar, a ministrarte. Tienen que ser liberados de todo eso. Y dice, hoy mi vida ha cambiado demasiado. He sido limpiado. Pero ¿qué dice aquí? Mientras cayese, envejecieron mis huesos, dice David. Pero dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, hermano, a veces nosotros hemos cometido el error de juzgar, de criticar, de encarcelar a los hermanos, hermanas, personas. Nos la pasamos creyéndonos que somos los puritanos, los limpios, los santos. Y pensamos que aquellos están súper mal. Cuando te has enterado que un hermano ha caído, ha fallado, ¿cómo es cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionas? Imagínese a Jesús. Jesús sabía del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día Jesús se entera que ese hombre conforme al corazón de Dios se vuelve un asesino y un adúltero. ¿Qué pensaría Jesús después de David cuando pasa eso con David? ¿Qué concepto cree que tenga Jesús ahorita de David? No, pues, qué decepción. Oye, Padre, mira, Espíritu Santo, mira a David, el que era conforme a nuestro corazón, mira. No. ¿Quiere usted saber qué es lo que opina Jesús de David hasta el día de hoy y hasta la eternidad, lo que Jesús piensa de David? ¿O cómo podemos darnos cuenta? ¿Qué señal nos puede dar Jesús de que David sigue siendo el dulce cantor? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Mire lo que dice. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz de el linaje y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Mire, hermano, es sorprendente cómo Jesús
no se avergüenza de decir que Él es la raíz y el linaje de David. Hermano, ¿usted cree en la restauración? Mire, después de que David escribe este Salmo 32, el Salmo 51, podemos ver a un rey que se arrepintió. Un rey que verdaderamente reconoció, dije, me confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Encontramos a un rey que fue restaurado. Pero ahora yo le voy a hacer una pregunta a los varones. Si David estuviera en este tiempo aquí con nosotros, varón, ¿dejarías que David ministrara a tu esposa? ¿Dejarías que David ministrara a tu esposa? Aquel hombre que un día vio a una mujer bañándose y la mandó a llamar y se metió con ella. ¿Ahora dejarías que David ministrara a tu esposa? Si tú no dejaras que David ministrara a tu esposa, entonces tú no crees en el poder transformador de Dios. Si tú fueras Urías, ¿cómo verías a David? Hermano, en la vida de cada uno de nosotros, hombres de Dios, como Pedro, el apóstol Pedro, todos sabemos lo que pasó con Pedro. Negó a Jesús. Jesús viendo a Pedro, viéndolo a la cara, Pedro dijo, yo no lo conozco. Y Jesús lo estaba viendo. Y Pedro lo negó. Y no solo lo negó, sino que comenzó a hablar palabras vulgares para que aquellos dijeran, ah, no, no, este no es de él. Mire qué importante es lo que sale de nuestra boca. Lo negó. Pero mire, hay algo de admirarle a Pedro, que con todo y su pecado, ahí estaba. Hizo un poquito más que los otros apóstoles que se echaron a correr y no se les vio más, excepto a Juan el Bautista que andaba con la madre. Pero Pedro dio un paso más adelante, al menos iba de lejos siguiendo a Jesús y pecó. Pero ¿y los otros dónde estaban? Corrieron. Ahora, mire hermano, hay un detalle muy importante en la escritura. Cuando Jesucristo resucita, ¿a quién se le aparece primero? Hablando de los varones, a Pedro. ¿Se puede usted imaginar cuando Jesús se le aparece a Pedro? ¿Qué no le diría Pedro a Jesús acerca de su negada, de su pecado que cometió? ¿O usted cree que Pedro lo vio y ya todo bien? Yo estoy seguro que Pedro cuando lo vio le dijo, perdóname, te negué, me arrepiento. Y Jesús le ha de haber puesto una ministrada, pero de esas tremendas, hermano. ¿Y cómo podemos entender que Pedro fue ministrado? Porque Pedro, a partir de ese momento que Jesús se le aparece, nunca jamás Pedro volvió a ser el mismo. Nunca, hermano. Se volvió en un hombre tremendamente, un hombre de Dios. ¿Sabe? Muchos cristianos
no han sido todavía restaurados y necesitan ser ministrados. Ahora, hermano, Pedro ya era un hombre que conocía la palabra. Pedro era un hombre que ya había caminado y visto a Jesús y aún así lo negó y todavía le voló la oreja a un soldado de un machetazo. ¿Qué había pasado con Pedro? Le hacía falta pasar un tiempo especial con Jesús para ser ministrado. Hermano David, un hombre, un guerrero. David había derramado mucha sangre, de tal manera que Dios no le permitió que le construyera un templo. Le dijo, tú no, porque tú has derramado mucha sangre, tú eres un hombre de guerra. David, hermano, era un hombre valiente, un hombre que no toleraba, era un hombre que cuando venían sus soldados, hey, mira, hay una tribu que se ha levantado en tal lugar y se están levantando contra ti. David en ese momento le decía, traigan mis armas y vámonos. Era un hombre de guerra, un hombre arriesgado, atrabancado para la guerra. Y pecó. Conociendo al Eterno y viendo la gloria de Dios, pecó. Pero fue restaurado. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Dice así, verso 3 en adelante. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mire lo que está diciendo David, mi pecado, mis acciones están siempre delante de mí. Ahora, ¿podrías tú ser... Ahora, mire hermano, yo te hago una pregunta. ¿Tú dirías tu pecado en público? Si tú eres un mentiroso o una mentirosa, ¿tú agarrarías y en público lo dijeras? Hey, a todos los que trabajan aquí conmigo, quiero que sepan que mi pecado es que soy una mentirosa, un mentiroso. ¿Tú te pararías valientemente a decirle a alguien, hey, miren, si vas en un autobús y el autobús va lleno, les dirías, oigan, quiero que sepan que mi pecado es que soy un ladrón? ¿Se los dirías? El pecado de David está plasmado en este libro, hermano. Y por siglos y siglos, generaciones y generaciones han leído del pecado de David. Es necesario que vayamos y busquemos ser ministrados por hombres de Dios. Que ellos sepan cuál es nuestro pecado para que nos puedan ayudar. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nacemos siendo pecadores. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. Todos hemos pecado. Ahora, hermano, Dios, Jesús, cuando nosotros pecamos, Él no nos echa fuera. ¿Cómo es posible que a veces nosotros no toleramos o le dejamos de hablar a tal hermano o hermana porque pecaron o fallaron o lo desechamos? Pero Dios no es así. Dios espera que todos vengamos a Él para ser restaurados. Muchos pastores han caído,
Muchos hombres de Dios han caído y muchas veces los botan del ministerio, los sacan del ministerio, cuando lo que deberían de hacer es traerlos, ministrarlos, que confiesen su pecado, que sean ministrados y reintegrarlos nuevamente. Porque si nosotros no creemos que en ese tiempo de ministración fueron sanados, entonces no creemos en el poder de sanador de Dios, en el poder del perdón. Ayer, mientras estaba yo en el templo, Dios hablaba tan hermoso a la iglesia que cuando el pastor terminó dijo, si alguien reconoce que hay pecados en su vida, pase aquí enfrente, pase y deje que Dios comience a restaurar su vida. Y yo pasé, hermano, porque yo reconozco que soy un hombre que constantemente fallo. Sí, todos fallamos. Y aquí comienzo a decirle el por qué voy a dejar de hacer las lecturas. No vaya usted a pensar que el hermano David lleva una vida de pecado, no. Pero sí, hermano, cuando yo regresé a Texas y me integré al trabajo donde me encuentro ahorita, y yo se los he venido diciendo constantemente en algunas lecturas, a los que han estado en las lecturas, que yo estoy en un ambiente muy pesado, hermano. Estoy en un ambiente donde es muy pesado, mucho mundo, gente sin temor de Dios, gente contaminada por el enemigo, la música y tantas cosas que me rodean a mí, el ambiente, las horas de trabajo, lo que me abarca las horas. He ido notando, hermano, que mi vida espiritual, si estaba así, ha ido menguando, ¿verdad? Ahora, no ha menguado porque yo, yo deje que mengue, no, sino que el tiempo que paso, usted sabe, yo estoy en este trabajo, ya es mi último trabajo porque yo ya estoy por irme a México, por eso es que estoy trabajando así, ¿verdad? Entonces, paso a veces 13 horas en mi trabajo, paso 12 horas en mi trabajo, ¿verdad? Entonces, hermano, todo el día oyendo música del mundo, todo el día las pláticas, escuchando tanta mundanalidad. Entonces, mi tiempo de oración se ha cortado, mi tiempo de estudiar la palabra se ha acortado. Y entonces me viene a la memoria el tiempo de la palabra que Jesús habló y dijo, nadie puede servir a dos señores. O sirves a Dios o a las riquezas. Ahora, yo no estoy sirviendo a la riqueza, estoy trabajando, juntando lo más que pueda para poderme ir. Tengo algunos problemas jurídicos, bueno, no problemas, sino situaciones jurídicas que debo de arreglar por causa de mi niño, ¿verdad? Tengo que ver su caso de él para poderlo sacar de una manera legal de este país, si no, no me lo puedo llevar porque podría yo ser acusado de secuestro de mi propio hijo, imagínense. Ok, hermano. Entonces, llega un momento en que nosotros tenemos que ser sabios, dice Pablo, examínate, ¿cómo andas? Y entonces examinando mi vida espiritual, yo digo, Señor, he descuidado un poco mi relación contigo, mi búsqueda de ti por causa del trabajo. Entonces, el Señor me ha estado hablando acerca de hacer una pausa,
hacer una pausa en cuanto a las lecturas y entonces hacer yo una búsqueda para mí, una búsqueda de llenarme, de llenarme, de llenarme, porque si yo estoy vacío, no puedo dar. ¿Yo cómo puedo dar algo si no lo tengo? Entonces, hermano, así como yo ahorita les estoy hablando de que nosotros necesitamos ser ministrados para cambiar tantas cosas, actitudes, posturas que a veces tenemos del ayer, de la vida del pasado, también nosotros tenemos que tener un tiempo para llenarnos, para volver a llenarnos. Gracias a Dios, he encontrado una congregación donde verdaderamente me siento, cada que voy al culto me siento lleno, satisfecho, contento. Puedo sentir tanto la presencia de Dios, el mensaje me satisface. Y entonces ahorita yo quiero tomar un tiempo para estarme alimentando. Gracias a Dios hablé también con mi patrón ayer y le dije cuando venía del templo, después de que Dios habló a mi vida, hablé a mi patrón y le dije, ¿sabes qué? Necesito que ya me quites un día. Necesito que me quites ya sea miércoles o viernes. Ya no voy a poder trabajar contigo ah, tantos días. Y gracias a Dios me dijo, bueno, el miércoles ya no, te voy a quitar el miércoles. Entonces, yo mañana voy a salir al templo, tengo una cita para una administración. Quiero contarle a los siervos de Dios algunas situaciones que he vivido, inquietudes, eh, cosas que a veces uno trae, hermano, y que quisieras contárselas. Fíjese que hace tiempo en una de las lecturas yo hablaba de que es bueno que nosotros tengamos siempre un pastor, es bueno que tengamos un pastor, un amigo en quien podamos confiar y contarle ciertas cosas del ministerio, de Dios o de problemas personales, ¿verdad? Y mire cómo Dios me llevó a esa congregación. Hoy tengo una cita mañana con unos pastores para platicar. Quiero desahogarme con alguien en cuanto a las cosas espirituales. Entonces, hermano, no es por otra cosa, ¿verdad? Sino que yo estoy tratando de cuidar, permanecer en Cristo. No que un día usted se entere y diga, el hermano David se metió a ese trabajo y mira, se alejó de Dios, volvió al vicio, volvió a las drogas. No, ¿verdad? Yo creo que usted no quiere nada de eso. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios y si vemos que estamos descuidando un poquito nuestra vida espiritual, pues entonces decimos, no, yo tengo que, dice la Biblia, vuelve a hacer las cosas que antes hacías. Entonces yo ahorita quiero buscar el llenarme, el recibir. Yo creo que hemos pasado casi 2 años, hermano, 1 año, 8 meses, leyendo la palabra, esforzándonos, me he esforzado por leer con ustedes, pero yo creo que este es un tiempo en el cual a mí me toca recibir, llenarme, volver a fortalecerme, volver a estar en las cosas de Dios. Así que le pido su entendimiento, le pido que ore por mí también, ¿verdad? Gracias por los que han orado por mí. Eh, Ahora que sucedió lo del muchacho aquí que pues atentó contra las vidas de nosotros, pues estaban orando por mí, así que gracias y pues ahora también les pido sus oraciones porque yo no me quiero morir, no quiero morir espiritualmente, yo no tengo en mi corazón ni en mi mente el volver atrás, ¿verdad? Menos en este tiempo que sabemos que Cristo viene pronto, pues yo quiero ahora saturarme, llenarme, ser ministrado, que Dios vuelva a envolverme en su manto. Y primeramente Dios, hermano, yo le pido a Dios que pronto puedo ya salir yo de aquí y regresando a México o a donde Dios me plante, pues continuar. Si no es con las lecturas, pues con lo que sea. Ahora, eh, 2 puntos. El primero es que quizás ya no vamos a leer, pero yo quiero compartirles
Si me da, ya no voy a trabajar los miércoles, pues de perdida ese día compartirles lo que yo reciba el domingo en el culto allá. El tema que se comparta allá es el tema que yo le quiero traer. Y si Dios me permite, pues los miércoles lo voy a hacer. Lo que yo reciba allá, yo se lo voy a compartir a usted. Aunque sea un día a la semana, pues le voy a compartir un mensaje. Segundo punto, como le voy a decir lo que dijo el pastor ayer, si usted pensaba que yo le iba a decir feliz Día de las Madres, un abrazo o esto, no, hermano. Por fin encontré una iglesia que no celebra nada. Ahí celebran a Cristo. Nada de fiestas. La única fiesta es la que se le hace a Jesucristo. Así comenzó el sermón ayer el pastor. Dijo, si usted pensaba que yo le iba a decir feliz Día de las Madres o le voy a dar un abrazo o qué es, no, aquí venimos a celebrar a Jesucristo. Así es que el objetivo es Jesús. Hermanas, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Gracias por toda su atención, su tiempo. Y pues si Dios quiere más adelante reanudamos las lecturas. Por ahora le pido que ore por su servidor y que pues sigamos adelante. Échele usted ganas donde quiera que esté, congregándose, sea fiel, busque del Señor. Que Dios les bendiga, que pase una excelente noche. Shalom, shalom.